¿Vos crees que va a seguir jugando en el Atlético Madrid o crees que el plan Barcelona sigue adelante? Yo estoy ya cada día más convencido, bueno, hace tiempo que lo estaba y a día de hoy más todavía, que donde no va a jugar es en el Barça. ¿Jugará en el Atlético de Madrid? Pues yo creo que sí. No me sorprendería mucho que no hubiera una manifestación masiva del público del Atlético de Madrid mostrando su enfado a su jugador. Pero porque al final la gente del Atlético de Madrid va a estar, ya no solo son las redes sociales. Nosotros hemos hecho muchas encuestas en la calle, en la tienda del Atlético de Madrid, en los aficionados que se acercan al Cerro del Espino, y es muy difícil encontrar a uno que no esté molesto, enfadado con Julián. El Cholo lo que entiende es que ahora mismo la situación es complicada, porque es muy molesta para él, para el resto de los compañeros, porque al final todos preguntamos por Julián y todo el vestuario se encuentra en una situación que no va con ellos y se les ha generado, ¿no? A partir de aquí, intentar reconducir todo lo posible la situación para que Julián esté feliz, esté contento, como estuvo en temporadas anteriores, porque saben que el Julián motivado es una pieza clave. Muy buenas. Bueno, lo estoy viendo en una de las pantallas aquí interiores que tenemos en el Velodrome. Pero es verdad que, mira, es un partido de pretemporada, no se ha llenado el estadio, pero hay en torno a unos 46.000 espectadores. El ruido es bastante tremendo en la grada y por eso vale más meterme momentáneamente en el interior para poder hablar con vosotros y al menos que nos escuchemos bien, que es lo que toca. Pero bueno, de fondo, escuchas el ruido de la grada. Excelente, está en el Estadio Velodrome, está jugando el Olympique de Marsella contra el Atlético de Madrid y él entra a la sala de prensa para hablar unos minutos. Vamos a hacerla corta, así no te perdés demasiado el partido. ¿Qué pasó con Julián, que no viajó? ¿Qué pasó? ¿Se sabe por qué especialmente no viajó? Sí, no ha viajado porque es el plan previsto de retorno al equipo. Es decir, de la misma manera que Julián seguramente no va a ser titular en el primer partido de Liga. El Atlético de Madrid este año, teniendo en cuenta que ha tenido tantos jugadores que han jugado la final del Mundial, hizo un plan de trabajo para volver a entrenar. Sabéis que, por ejemplo, mira, Juliano, que está jugando hoy su primer partido de pretemporada y está siendo titular en este partido, Grimaldo o Pubil, que no está jugando de momento pero está en el banquillo, son los tres jugadores que adelantaron una semana su vuelta al equipo. Por eso están hoy aquí, porque ellos decidieron voluntariamente adelantar su vuelta, en el caso de Grimaldo, su estreno con el Atlético de Madrid. El resto internacionales, Llorente, Baena, el caso de Julián y Juan Musso, como regresaron este lunes y apenas han podido entrenar 2 días con el grupo, bueno, pues el Atlético de Madrid tiene un trabajo donde no quiere forzar a que jueguen un partido cuando solo llevan 2 entrenamientos. Entonces es una cuestión básicamente de plan de trabajo físico de cara a volver a reintegrarse al grupo. No tiene nada que ver con la situación de Julián. De hecho, estaba planificado así, que los internacionales que se incorporan este lunes no jugarían el amistoso porque se quedan en Madrid trabajando de forma específica para la puesta a punto. Está bien, entonces voy directo al grano. ¿Vos creés que va a seguir, además te veo con muchísima información, ¿vos creés que va a seguir jugando en el Atlético Madrid o creés que el plan Barcelona sigue adelante? Yo estoy ya cada día más convencido, bueno, hace tiempo que lo estaba y a día de hoy más todavía, que donde no va a jugar es en el Barça. ¿Jugará en el Atlético de Madrid? Pues yo creo que sí, sinceramente, porque a estas alturas de situación estamos en un punto irreversible con el Barça, porque cuando el consejero delegado del Atlético de Madrid ya ha dicho en público, no solo en privado, en público, que no quiere vender a Julián y que Julián no va a ir al Barça y que, bueno, ha dado a entender, ¿no?, un poco cómo ha sido todo este tema, que se ha molestado mucho por cómo ha actuado el Barça y un poco todo el entorno del futbolista, es irreversible. Es decir, el CEO no ha aparecido para decir no va a ir al Barça y luego venderlo. El que conoce a Miguel Ángel Gilmarín sabe que cuando Miguel Ángel dice no, es no, y no suele haber vuelta de hoja. Otra cosa es que si la situación es muy complicada o difícil en los próximos días, teniendo en cuenta que el Arsenal pues quiere un jugador de perfil ofensivo, si ya está interesado en Julián desde prácticamente el mes de octubre del año pasado, se ha reunido con sus agentes, ha estado muy encima del jugador, pero sabe que el jugador no quiere ir. Si eso cambiara y el Atlético de Madrid se ve obligado a vender, bueno, pues se podría ver si hay una salida. A día de hoy no hay oferta del Arsenal encima de la mesa, no hay ninguna intención de vender a Julián, no se va a vender al FC Barcelona y el Atlético de Madrid cuenta con Julián Álvarez para esta temporada. Toda la planificación que han hecho de las primeras jornadas de Liga se ha hecho pensando que Julián es el delantero, salvo la primera jornada, que Julián todavía hay que ver si está para jugar de inicio o no. Iba a jugar Sorloth, pero se ha lesionado. Entonces hay que ver si mantiene a Lookman, que es el que está poniendo ahora en estos partidos amistosos, o si pone a Julián. Pero a largo plazo, la planificación deportiva del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone es con Julián como número 9, 19 en este caso, como delantero. Pedro, recién decías, Julián no va a jugar en el Barcelona, el Arsenal lo quiere pero no hay oferta.
El Atlético cuenta con él, no para la primera fecha, pero sí a partir de la segunda. Pero Julián no quiere jugar en el Atlético Madrid. O eso da la sensación por todo este movimiento que hubo. ¿Cómo se hace para sostener a un futbolista que no quiere jugar en el club? Bueno, pues yo creo que al final es un trabajo de voluntades. Es decir, aquí una cosa son los contratos, correcto, los contratos, los derechos, y luego otra cosa diferente es el día a día de un jugador. Evidentemente, una de las grandes preocupaciones que hay en el Atlético de Madrid ahora mismo es si Julián, con todo lo que ha pasado, será capaz de dar su mejor versión este año. Claro. Si será el Julián del año pasado, o peor, o si serán capaces de tener a un Julián como el de hace 2 temporadas. Yo no tengo ninguna duda que un tipo como Julián, que cuando está en el campo se deja todo lo que tiene, porque si algo tiene de verdad es la humildad en el trabajo, el respeto y la honestidad en la capacidad de sacrificio, de esfuerzo y cómo él lucha cada pelota, no tengo ninguna duda que ese Julián lo vamos a ver. Luego, a partir de aquí, obviamente, está el tema de la motivación, de todo lo que ha pasado y que además, siendo un jugador que parece que es muy sensible, pues a ver cómo le afecta, ¿no? Esa es una de las preocupaciones que hay dentro del Atlético de Madrid, cómo va a afectar todo esto a Julián si se queda y, sobre todo, cómo va a afectar a Julián si su público, su gente que está enfadadísima con todo este asunto, a partir del miércoles que viene, cuando empieza a jugar en el Metropolitano, empieza a pitarle, a silbarle y se monta un incendio monumental en la grada. Bueno, pues es suma de todos. Todos tienen que poner de su parte para intentar reconducir toda esta situación que ha sido, pues, quizás muy mal gestionada. Eso te iba a decir justamente sobre el público. Nosotros, creo que en España también pasa, en el mundo, el tema de las redes sociales son un caldo de cultivo de todo el tiempo generar cosas, pero muchas veces esa gente no va a la cancha, no se sabe quiénes son, pero al Wanda va mucha gente a ver al Atlético de Madrid. ¿Qué crees que va a pasar el primer día si se decide y se define que Julián juegue en el Atlético de Madrid? ¿Qué crees que va a pasar con la gente? Bueno, me sorprendería mucho que no hubiera una manifestación masiva del público del Atlético de Madrid mostrando su enfado a su jugador. Pero porque al final la gente del Atlético de Madrid va a estar, ya no solo son las redes sociales. Nosotros hemos hecho muchas encuestas en la calle, en la tienda del Atlético de Madrid, en los aficionados que se acercan al Cerro del Espino, y es muy difícil encontrar a uno que no esté molesto, enfadado con Julián, por cómo ha gestionado todo esto. Entonces, sabemos cómo es esto, y Griezmann, cuando volvió del Barça después de irse, y cuando la gente no le quería perdonar, pues desgraciadamente, supongo para él, se llevó una pitada monumental, pidió disculpas en público y demostró en el campo lo que es y su compromiso. Y ha terminado que se ha marchado como una leyenda del Atlético de Madrid. Claro, pero en el caso de Julián, si se da esto de ser repudiado en el Wanda, ¿no lo podría en algún punto ayudar a que el club diga, bueno, ¿cómo vamos a mantener a un jugador que además la gente... Porque, a ver, una cosa es un enfado momentáneo por una expulsión, por un partido. Acá hay algo más profundo. Hay un jugador que declaró públicamente, es más, en las últimas horas de su entorno, le permite a los periodistas que acceden a ese entorno hablar de que literalmente está emocionalmente devastado. O sea, dando a entender que el jugador ya no sabe de qué manera decir. Por supuesto que es verdad que el jugador tiene un contrato que cumplir y si el club considera que no hay plata para venderlo, tiene que mantenerlo. Pero es verdad que cuando un jugador manifiesta tan abiertamente un interés, es difícil sostenerlo. Te quería repreguntar por lo del Barcelona, porque se supo también que Hansi Flick le dio un pedido a la dirigencia de la plata el Barcelona, inténtenlo. ¿Cómo? Además no tiene la plata, creo, el Barcelona. Está bien, por eso no tiene la plata para pagar la cláusula. El Barcelona puso 100 millones de euros, que si algo coincide todo el mundo, Julián no vale eso, vale mucho más, y a pagar prácticamente en 8 años. Eso, más que una oferta, para mí es una falta de respeto. Es decir, esa es la realidad. Entonces, al final, de fondo, lo que hay detrás de todo esto, mira, aquí hay 2 maneras de hacer las cosas. Julián hubiera podido ir de buenas con su gente, hablar con el Atlético de Madrid, me pasa esto, esta es mi situación, este es mi pensamiento de cara a la próxima temporada, oye, me gustaría salir, quiero que vayamos de la mano, me gustaría que además el club se marchara, o yo si me marcho fuera de una forma que estuviéramos todos contentos, por tanto yo entiendo que tenéis que salir ganando de una determinada manera, como yo también quiero salir ganando, bueno, busquemos las soluciones. Y el Barça ir de cara. El problema es que cuando tú... aquí el CEO lo que se siente es como por detrás, desde hace 8 meses, se ha creado un caldo de cultivo de una presión al club y también de utilizar al jugador, porque el jugador cuando hace pública esa declaración lo está llevando al matadero contra la gente. Entonces, esos movimientos quizás se tendrían que haber hecho de otra manera y a lo mejor el Atlético de Madrid o Gilmarín habrían visto la situación distinta y buscar soluciones a los problemas. Pero Gilmarín lo que ve es que aquí el Barça por detrás ha jugado de una determinada manera, que ha querido hacer una oferta bajísima y presionar al jugador como para que el precio no suba y por tanto salga a un precio relativamente barato, y como también Julián
forma parte de todo eso con todo su entorno. Esto es lo que ve el CEO del Atlético de Madrid y por eso esa postura intransigente de cara a su salida este año. Y no se lo va a vender al Fútbol Club Barcelona porque entiende que todo lo que ha pasado durante hace 8 meses, filtraciones, por detrás, prácticamente un calendario jerarquizado de cómo hay que hacer. El día antes que Julián haga las declaraciones en público en el Mundial, ya había salido perfectamente en Barcelona cuándo, cómo y dónde lo iba a hacer. Entonces, es evidente que todo esto estaba preparado y el Atlético de Madrid con esto se siente engañado por parte de cómo ha actuado el Barcelona y entiende que el entorno del futbolista, porque cree que el futbolista al final lo han utilizado también un poco para todo esto, con esa voluntad de quererse marchar, que sí se la trasladó en mayo al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid le ha dicho, mira, tienes un contrato, me costó mucho tenerte, yo tengo un proyecto donde para mí eres mi líder y yo quiero contar contigo para esta temporada. Está clara cuál va a ser hoy la pregunta a Simeone después del amistoso, pero te pregunto, cuando se habla no va a haber pregunta porque no va a haber rueda de prensa del Cholo. Habrá que esperar al martes porque hoy no va a dar rueda de prensa. Ok, pero digo, si se le pregunta al entorno del entrenador o al entrenador, ¿cómo está hoy la relación? Porque también se hablaron de cosas que salieron a desmentir. Dijo que habló la directiva el Cholo, ¿no? Que habló, le dijo a Julián, que habló ya la directiva, algo así le dijo el Cholo. Bueno, es que al final, digo, Pablo Simeone es un entrenador de fútbol. Y el Cholo lo que no puede hacer es que cuando tu máximo accionista, o en este caso consejero delegado, porque ya no es máximo accionista del Atlético de Madrid, ha hablado públicamente y ha mostrado la postura del club, el Cholo ¿qué va a hacer? Ir en contra de la postura del club, no puede. Es un no, está bien, pero internamente, ¿qué piensa Simeone? ¿Que lo puede convencer después a Julián de tener una buena temporada, además como es él de motivador? ¿O qué piensa él en off, el famoso off? El Cholo lo que entiende es que ahora mismo la situación es complicada, porque es muy molesta para él, para el resto de los compañeros, porque al final todos preguntamos por Julián y todo el vestuario se encuentra en una situación que no va con ellos y se les ha generado, ¿no? A partir de aquí, intentar reconducir todo lo posible a la situación para que Julián esté feliz, esté contento, como estuvo en temporadas anteriores, porque saben que el Julián motivado es una pieza clave importantísima para que el Atlético de Madrid pueda aspirar a cosas importantes esta temporada con el equipo que ha hecho. Sí. Entonces, lo que quiere el Cholo es intentar reconducir todo esto, que la plantilla ponga de su parte, Julián de su parte, él como cabeza del cuerpo técnico, intentar que todo vuelva a organizarse para que sea esto un vestuario con un buen ambiente, pero también piensan internamente, y esto lo contamos ya hace unos días, que Julián tiene un problema de puertas hacia afuera del vestuario, porque en el vestuario se puede hablar todo y todos son profesionales. Pero de puertas hacia afuera hay que convencer a la gente y en el vestuario entienden que la única forma que hay de intentar reconducir esto con la afición y con la gente de puertas hacia afuera es que Julián reconozca que fue un error decir lo que dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo y cómo se ha gestionado esto y pedir disculpas a la afición del Atlético de Madrid, mostrar su fidelidad al compromiso de que mientras yo esté aquí voy a dar todo lo que tengo, que nadie lo dude. Bueno, pues esa es la línea que creen que tendrá que seguir si quiere intentar reconducir todo esto también con la afición, no solo con el vestuario. Claro. La última, Pedro, ¿ya está Cuti? Cuti está en Madrid, sí. El Cuti ya ha pasado reconocimiento médico esta mañana. Teóricamente a esta hora de la tarde, si no ha firmado el contrato, está a punto de hacerlo porque quedaban los pequeños detalles por pulir para poner sobre el contrato. Y si todo va bien, ya este fin de semana, en cuanto regrese el equipo a Madrid y se ponga el entrenamiento, el Cuti Romero ya tiene que entrenar con sus nuevos compañeros porque a esta hora de la tarde está todo ok. Y con Grimaldo estamos para pelear la Liga. ¿Alguien más va a llegar a último momento o no? Sí, alguno más va a llegar todavía. Vamos a ver qué margen tiene el Atlético de Madrid, porque hace falta algún jugador ofensivo, porque se marchó, por ejemplo, Nico González, que está ahí en la recámara y que la Juve ya está cansada de esperar y es un tema que se está complicando mucho que pueda volver al Atlético de Madrid, porque el Atleti no le está dando la prioridad que a lo mejor espera la Juve o el futbolista, porque tiene otras prioridades, por ejemplo el Cuti Romero, pero ahora hay que ver qué queda en caja, si sale algún jugador más para intentar hacer alguna apuesta y ver si finalmente se puede tirar de Nico González, que ya te digo, está en la recámara, pero cada día se está complicando más porque la Juve ya no quiere esperar mucho más al Atlético de Madrid. Yo quería agregar una extra que tenía que ver con que si Scaloni no llega a querer seguir después de diciembre, si Atlético de Madrid tiene miedo de que lo vayan a buscar a Simeone en la selección. Nah, eso, cero miedos. El Cholo está en su casa y va a estar en su casa hasta que él quiera. Es verdad que termina contrato esta temporada, se tiene que volver a hablar como siempre todo, pero está claro que el Cholo durará hasta prácticamente que él quiera o pacte con el club una salida. Ahora mismo creo que no está pensando el Cholo en dirigir a Argentina a corto plazo. A largo plazo sí creo que es un sueño, pero a corto plazo no. Perfecto. Gracias, Pedro. A ver el amistoso. Muchas gracias. Impresionante. Un abrazo. Toda la información.